El 24 de mayo de 1861 llegaba a Valdepeñas el ferrocarril, uno de los acontecimientos históricos más determinantes de la historia de la ciudad desde sus inicios, porque fue el punto de partida a la época de mayor florecimiento económico y social de nuestra población. Quiere decirse que hoy cumplimos 160 años desde la llegada del ferrocarril a Valdepeñas. En 2021 no estamos para celebrar demasiado nada que tenga que ver con esta infraestructura de transporte y de desplazamiento, porque el ferrocarril en estos días languidece y lleva décadas de desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria en nuestra población. Se van dando pasos y en la actualidad, pues hasta en la venta física personal con profesionales asignados a este servicio, pues ya no existe. Daniel Marín Arroyo es profesor de secundaria, es profesor también de la UNED y es uno de los mayores expertos en historia del ferrocarril en la provincia de Ciudad Real. Precisamente ese es el título de uno de sus libros, que habla de las líneas, de las infraestructuras, de las estaciones del ferrocarril, de la génesis de ese transporte en nuestra provincia. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Como digo, ¿hoy qué hacemos? ¿Celebramos o te damos el pésame? En fin. Bueno, yo creo que podemos hacer las dos cosas, ¿no? Vamos primero a celebrar que son 160 años de historia, que no está nada mal, patrimonialmente hablando, y si echamos la vista atrás, son 160 años. Quiero decir que hay algunos edificios históricos o algunas costumbres históricas que no tienen tanto recorrido como el ferrocarril en Valdepeñas, como bien has dicho. Y aunque la estación que hoy en día tenemos tiene 102 años nada más, la antigua es la de los 160 años, el hecho histórico en sí, como bien has dicho, de la llegada del ferrocarril son 160 años. Celebremos eso. Ahora bien, como bien has anunciado también, desgraciadamente, todos los indicios apuntan a un desmantelamiento o por lo menos a un empobrecimiento bastante severo de los servicios ferroviarios en Valdepeñas. Vámonos a 160 años atrás, vamos a remontarnos. ¿Cómo fue aquel acontecimiento? Pues mira, conocemos cómo fue aquel acontecimiento y lo conocemos muy bien porque un periodista mandó una crónica a distintos periódicos nacionales de la época y entonces sabemos que efectivamente el 24 de mayo de 1861 entró la primera locomotora en el andén de la estación de Valdepeñas. Aquello fue un jolgorio y una fiesta como no recordaba la gente de Valdepeñas en mucho tiempo. En la crónica, escrita muy decimonónicamente hablando, muy con ese matiz, ¿verdad?, social de los decimonónicos. Con esa solemnidad. Efectivamente, solemnidad y además teniendo en cuenta las cuestiones que tenían que tener en cuenta. Me refiero sobre todo a la mención de la sociedad. La crónica nos habla de que las alegres hijas del pueblo, o sea, las proletarias, morenas ellas, se mezclaron en graciosa multitud con las más afectadas hijas de los burgueses valdepeñeros, más blanquecinas de piel, con su sombrilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es una crónica muy divertida, pero que a la vez nos habla un poco de cómo estaba dividida esa sociedad, esas barreras invisibles, pero muy presentes, que había en la Valdepeñas del 19. Hubo, naturalmente, pues un ágape, hubo también recepción de los directores de la compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante, que fue la que abrió la estación de Valdepeñas, la compañía privada, y, bueno, pues todo el mundo se felicitaba, pero hubo una serie de problemas hasta que comenzó a funcionar el ferrocarril en Valdepeñas. Bien, ¿qué era? ¿Un transporte de personas? ¿Era de mercancías? Pues, ¿era simplemente la locomotora? Era una locomotora inaugural, que no tenemos datos de la locomotora, pero seguramente sería pues una de las locomotoras de la Madrid-Aranjuez, las primeras locomotoras que tuvimos aquí en España. Fueron 8 locomotoras compradas en Bélgica y una de esas locomotoras seguramente fuera la que inaugurase la línea y vino arrastrando un convoy de coches de pasajeros. Pero no tenemos más datos sobre ese particular. El periodista se centró un poco en retratar, ¿no?, el aspecto social y festivo del acontecimiento. Desde aquel estreno del ferrocarril en España con esa primera línea Barcelona-Mataró, ¿cuántos años habían pasado? Pues esa línea se había inaugurado en la península ibérica en 1948, tan solo 13 años después ya teníamos ferrocarril en Valdepeñas. Esto es una cosa que yo he estudiado y he hecho mucho hincapié en ello. 13 años después de que el primer ferrocarril rodase en la península ibérica, ya había tren en Valdepeñas. Entonces, esto es una cuestión importante porque
todavía resalta aún más la importancia del papel que tuvo el ferrocarril en nuestra tierra, en Valdepeñas, en Manzanares, en Santa Cruz, en todos nuestros sitios. 13 años. Ahora me acaba de venir a la cabeza que hace 20 años que se anunció la llegada de la autovía del cuarto centenario de Valdepeñas y todavía estamos esperando. Bueno, sí. Entonces, ¿dónde estaba ese apeadero, esa estación? Estaba donde está hoy en día. Ah, es decir, que se construyó la nueva sobre... Exactamente. Y mira, hay una cosa muy importante, que yo también siempre he trabajado mucho para dar a conocer el nombre de la persona que realmente hizo posible que llegase el tren a Valdepeñas. Esto, mi querido Manuel López Rodríguez, cuando estaba de concejal de Cultura, él lo tenía bien claro, ¿no? Y estuvimos hablando mucho de ello. Siempre se piensa que los políticos fueron los que más trabajaron en pro de que llegase el ferrocarril en Valdepeñas. No les quito mérito, pero realmente es un ingeniero belga anónimo, Eduardo Carlier, el que hizo que la línea llegase a Valdepeñas, porque la compañía tenía la intención de situar la estación a unos 3-4 kilómetros de la población, para evitar la curva que hace a la entrada de Valdepeñas, al norte. Eduardo Carlier, el ingeniero, demostró que con una curva, con un radio amplio, no había ningún peligro y no había, digamos, una afectación en el tráfico, una reducción de la velocidad, y entonces la compañía lo aceptó. Y gracias a esa persona, a la que por cierto se prometió que le iban a poner el nombre del paseo de la estación y luego después ha pasado un poco como la autovía del cuarto centenario, que las promesas se olvidan fácilmente, al final el paseo de la estación no lleva el nombre de Eduardo Carlier, pero es la persona que realmente hizo que el ferrocarril llegase a Valdepeñas. Esos primeros desplazamientos, esos primeros convoyes, ¿hacia dónde iban? O sea, ¿hacia dónde se desplazaban las personas o las mercancías? Pues mira, los primeros convoyes naturalmente van a tener una dirección norte, hacia Madrid, porque hasta el año 65, 68, 70 no se termina la conexión con los puertos del Mediterráneo. Los primeros momentos en Valdepeñas del ferrocarril son momentos, digamos, bastante flojos, muy parecidos a la situación actual. Pocas circulaciones, pocos viajeros, porque es que además el ferrocarril hasta aquí, en algunas composiciones, como por ejemplo los correos, el tren correo, que era el que llevaba el vagón con el correo, solamente tenía clase primera y segunda, no había una clase tercera, con lo cual la gente, eso no animaba a viajar, porque estamos hablando de un precio bastante elevado, ¿no? Es a partir del año 1882, cuando se firma el convenio con Francia de la exportación a granel de vino por la filoxera francesa, cuando realmente comienzan las circulaciones hacia todos los sitios, hacia el Mediterráneo y luego después hacia Alicante y hacia Madrid, que es cuando comienza la época de la circulación en pequeña velocidad de lo que conocemos aquí en Valdepeñas como el tren del vino. Los primeros trenes del vino, ¿tienes el dato de cuánto podían tardar en ese desplazamiento de 200 kilómetros? Bueno, de los que fuesen, porque no sé si fuesen la misma distancia que tenemos por carretera, 200 kilómetros. Pues mira, la circulación de los trenes del vino era en pequeña velocidad. Eso implicaba convoyes de hasta 45 vagones, que se dice pronto. Los primeros vagones aquí en Valdepeñas no se cargaron al principio muchos fudres, era sobre todo bocoyes y pellejos de vino. De hecho, te voy a contar una anécdota. Los franceses que venían a visitarnos siempre decían, esto es muy curioso, que el vino de Valdepeñas tenía dos características fundamentales. Cuando todavía estaba moro, es decir, cuando no lo habían bautizado, tenía un ligero sabor que recordaba al vino francés. Y la segunda cuestión es que el vino de Valdepeñas sabía a cabra, porque se transportaba en pellejos de este animal. Yo creo que eso es una exageración, pero bueno, los franceses siempre ponían ese matiz. Pues bien, en pellejos, en bocolles, en cubas, sobre todo pellejos, era con lo que se transportaba el vino hacia Madrid, Alicante, los puertos del Mediterráneo. ¿Cuánto se tardaba? Calcula que cada 100 kilómetros eran 24 horas. Bien. Más cargar la mercancía, 24 horas. Cada 100 kilómetros, 24 horas, con lo cual hasta Madrid ya llevamos 3 días. Descargar la mercancía, otras 24 horas. Velocidad de carro. Ni más ni menos, pero muchísimo más barata, claro. Y con mayor capacidad. Ahí es donde estaba la verdadera innovación y el verdadero impulso al vino en Valdepeñas, en que los precios, el tiempo realmente, como bien has dicho, eran efectivamente 4 días, que era lo que tardaba un carro en llegar a Madrid. Pero es que el precio era la mitad de la mitad, y por supuesto la cantidad que se podía trasladar de un sitio a otro era grandísima, mucho más. La conmemoración de ese 160 aniversario ha venido de la mano de la Asociación para la Investigación de la Historia Orisos, de la cual formas parte. Así ¿Cómo es. se va a evocar
ese gran evento? Pues mira, estamos todavía madurando un poco, no sabemos realmente bien por dónde enfocarlo, porque hemos decidido sacar, como bien has dicho, el artículo que ha salido hoy en prensa para recordar a la gente que se cumplen 160 años, y luego después que el ayuntamiento ya nos ha mostrado interés en organizar algún acto en particular, quizá podamos enfocarlo con algunos documentos que hemos encontrado y con algunas fotografías novedosas que tenemos en la mano. Quizá podamos organizar una exposición como la que ya se hizo en 2011, que causó pues una gran sensación positiva para conmemorar en este caso los 150 años de ferrocarril en Valdepeñas. Algunas cuestiones más. No podemos pasar de soslayo ni obviar el mito del trenillo. Sí. Que estuvo durante décadas circulando y uniendo las poblaciones de Valdepeñas y de Puertollano, y que inclusive llegó a haber hace unos muy poquitos años un proyecto deportivo de unir por la misma ruta del trenillo las dos poblaciones mediante una ruta cicloturista, hacer un pasillo verde, etcétera. ¿Qué nos puedes decir a día de hoy? ¿Qué queda, qué vestigios quedan del trenillo y qué supuso para nuestra población la existencia de esa infraestructura también? Pues mira, el trenillo, 4 horas y media de Valdepeñas a Puertollano. A los ojos del siglo XXI, ¿eso es viable? En absoluto. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón de existir del trenillo? La razón social, la cuestión social, el servicio público. Es decir, había gente que no tenía vehículo propio, no tenía una caballería, no tenía un carro, y bueno, desplazarse en carro de Valdepeñas a Puertollano era tarea ardua, porque tampoco las carreteras en ese momento, me estoy hablando años 20, 30, estaban en unas condiciones óptimas. Es verdad que tardaba 4 horas y media, pero era un servicio económico y que prestaba esa articulación del campo de Calatrava. Es un servicio que conectaba Valdepeñas con la huerta, el aceite y el agua del Moral de Calatrava, con los productos agrícolas de la finca de Montanchuelos, con Aldea del Rey, con Calzada de Calatrava, por supuesto. Luego después con el apartadero de Miró, donde había una cantera de bordillos, con Argamasilla de Calatrava, con el carbón puertollanense. Estamos hablando de un ferrocarril muy modesto que al final de sus días, 1963, tenía un déficit de 600 millones de pesetas, que se dice pronto. 600 millones de pesetas de hace 57, 58 años. Efectivamente. Estamos hablando de un déficit grosero, ¿no? Es verdad que era insostenible, pero el servicio social de ese ferrocarril es incalculable. ¿Era una empresa privada? No, y eso es lo mejor de todo, y por eso se cerró, yo creo. A partir del año 25, pero luego después del 32, pasó a formar parte de los ferrocarriles explotados por el Estado, porque los dueños, era una empresa privada, como bien has dicho, pero los dueños en un momento determinado abandonaron la explotación. Y entonces el Estado se hizo cargo de este ferrocarril, que era de vía estrecha, 75 centímetros, y que si se hubiese ampliado a vía métrica, o sea, a 1 metro de ancho o a ancho nacional, como en alguna vez se intentó estudiar, quizá hubiese pervivido un poco más. Pero ni las instalaciones, ni las locomotoras, ni el resto de servicios así lo aconsejaban. Y por eso el Estado, en agosto de 1963, decidió cerrarlo. ¿Cuándo empezó a circular el trenillo? Pues mira, empezó a circular en diciembre de 1893, entre Valdepeñas, Calzada de Calatrava, y luego la prolongación en 1903 hasta Puertollano, efectivamente. Has dicho el tema ruta cicloturística. Aquí en la zona de Valdepeñas es más difícil porque nos queda la alcantarilla que hay en la carretera de Ciudad Real, que es bastante grande, el puente, que está justo en la A4, alguna explanación, algún talud, alguna trinchera quedan, muchas alcantarillas quedan por el terreno, pero aquí en Valdepeñas está todo muy disgregado. En la zona de Argamasilla de Calatrava sí que, al ser la explanación más en plano y no tener tantas obras de fábrica, sí que me consta que hay tramos con bastantes kilómetros que se pueden hacer en bicicleta. Y hay una asociación que quiere impulsarlo como vía verde. Todavía no lo es, pero lo quieren impulsar. Ahora mismo no sé exactamente si todo estará paralizado por el tema de la pandemia, pero sí que lo quieren lograr. Y sería una buena... Yo no soy muy fan de las vías verdes, te debo reconocer, porque a mí lo que me gusta es ver circular trenes, ¿no? Pero, caramba, es una buena manera de decirle a las generaciones futuras que por donde están transitando iba un tren de vapor. La historia es bonita, pero avanzamos a través de ella y nos situamos en el presente, y el presente no es halagüeño.
¿El servicio desaparece porque desaparece la demanda o desaparece la demanda porque se desmantela el servicio? Pues eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hablamos mucho de la España vaciada, vemos a mucha gente que en campaña electoral viene, se monta en un tractor, hace un par de surcos, prometen que van a impulsar muchísimo la España. Vivimos en Ciudad Real, 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Si esto no es España vaciada, que venga Dios y lo vea. El ferrocarril convencional, no te estoy hablando de la alta velocidad, que está muy bien, como invento español y como innovación y como algo que estamos ofreciendo al exterior, el AVE español es una referencia impresionante, técnica, científica, socialmente, todo. Pero el ferrocarril convencional es lo que fija a la gente, a la población, al terreno. A el poder ir a Madrid desde Valdepeñas en menos de 2 horas con un tren es una cosa maravillosa. Ahora, cuando había 6 composiciones que hacían el trayecto, hoy tenemos 2, es que se ha reducido una barbaridad. Hablabas de lo de los billetes, es algo casi anecdótico. Hoy en día casi todo el mundo sacamos el billete por internet, pero no, primero, no todo el mundo lo sabe hacer, y segunda cuestión, es que hay que ir un poco más allá. Ese servicio público que demandaba yo anteriormente, ¿no? Ese fijar a la población en su entorno, ese tener una estación que no solamente vende billetes, que da información. Y eso es lo que tenemos que impulsar y lo que tenemos que trabajar desde todas las administraciones, porque si no, dentro de poco o dentro de mucho, espero que sea lo segundo, o espero que equivocarme, pero podemos ver cerrada la estación. Hoy he intentado, como prueba, hoy he intentado entrar en el vestíbulo de la estación y no se puede entrar al vestíbulo de la estación. Hace como 20 años, entre 20 y 30 años, era una estación pujante en el sentido de que tenía una terminal de contenedores que se cerró dando cifras positivas y, en fin, tenía una circulación importante, y todo esto, como bien venimos comentando, ha venido en declive. ¿Y lo consideras que es imparable? Pues... ¿Tenía un servicio de paquetería también? Sí, el servicio del de Pack Express, que era el de... Exacto. A ver, si se hace realidad el famoso puerto seco, eso es un impulso a la estación de Valdepeñas impresionante. Por las noticias que vamos viendo en la televisión, está claro que la administración local se está preocupando por impulsarlo. Un centro logístico. Un centro logístico, efectivamente. Además, está dentro del impulso que quieren dar a la arteria ferroviaria importantísima entre Algeciras y Zaragoza, con paso por aquí, con paso por la línea de Espeñaperros, etcétera. Estamos hablando, pero no por un capricho ni nada por el estilo, es que el tren es capaz de transportar más mercancía con una menor emisión de gases nocivos. En las unidades eléctricas, las locomotoras eléctricas, no contaminan, bueno, lo que contamina la central térmica que proporciona la energía, pero ya está, el resto es energía limpia. Ese transporte que es sostenible, o por lo menos más sostenible que el transporte por carretera y que permite trasladar mucho más material, tiene que ser el futuro, como están apostando en otros países, con la recuperación de trenes nocturnos, como por ejemplo en Portugal y en Europa, con la recuperación efectivamente de transportes por ferrocarril en detrimento de los transportes por carretera, etcétera, etcétera, etcétera. La pandemia nos ha afectado, sí, como todo el mundo, ¿no? Pero por el puerto seco, aquí en Valdepeñas, hay que apostar, porque si no, la estación, como bien has dicho, me temo que va a llevar una deriva compleja. Va a llevar una deriva compleja y difícil. En fin, no quisiera, Daniel, acabar esta charla sin satisfacer mi curiosidad en el sentido que te voy a plantear. Ajá. ¿De dónde y por qué tu interés por el ferrocarril como historiador? Pues mira, mi interés por el ferrocarril, me lo preguntan mucho, siempre me preguntan, ¿eres hijo o nieto de ferroviario? No, mi interés por el ferrocarril se lo debo a mi abuela Sagrario, valdepeñera, por cierto, Sagrario Jiménez López de Lerma, que vivía en Santa Cruz. Ese segundo apellido es innegable, ¿verdad?, de dónde procede. Bueno, pues mi abuela, que nació en la calle Limón, de aquí de Valdepeñas, eran 6 hermanas, y ella se vino a Santa Cruz, se casó y se vino a Santa Cruz. Entonces ella, todas las tardes, con la merienda en la mano, pues un bocadillo de pringue, de una onza de chocolate de la que merendamos en aquel entonces, cogíamos el camino que llamamos en Santa Cruz de los Puentes e íbamos a ver los trenes que pasaban por allí, por ese itinerario. Entonces, desde aquel momento a mí esa majestuosidad, ese trepidar, esas composiciones esa largas, magia que no tienen otros transportes. Efectivamente, esa magia, ahí tú lo has dicho, ese señorío que tenían los trenes me subyugaron. Luego después, es verdad que uno crece, se hace adolescente, hay otros estímulos en el ambiente, medio se olvida, pero empecé mi carrera en la UNED y cuando
Paco Asensio, tutor de Historia Universal, de Historia Contemporánea de España y Historia Contemporánea Universal, nos proponía de forma voluntaria hacer un trabajo sobre historia local. Yo vi que en concreto en la estación de Santa Cruz de Mudela había una laguna y pensé, bueno, vamos a rellenarla. Y a partir de ese momento fue cuando comencé a investigar, a recordar otra vez mi gusto por los ferrocarriles, y desde el año, esto estamos hablando desde el año 2004, sin parar estoy investigando sobre la historia del ferrocarril, y lo cierto y verdad es que me maravilla y me encanta. El futuro traerá lo que traiga, para bien o para mal, pero el pasado es inamovible. Eso sí es verdad. Y es patrimonio. Bueno, pues felicidades por recordarnos a los valdepeñeros que estamos en un día que merece cuando menos el interesarnos por este pedazo importante de nuestra historia local. Tardaron muchas décadas todavía en llegar el agua potable a Valdepeñas, porque ya creo que estábamos en el siglo XX, sí. ¿verdad? Sí, 1926-27. Pero en ese sentido fuimos aventajados, sí, como ahora lo estamos siendo en el sentido opuesto. Así es. Daniel Marín Arroyo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Solamente para terminar, ¿Estás en tu casa? Voy a hacer la misma reflexión que hago en el artículo que he hecho hoy, porque no quiero que la gente señale con el dedo espacios vacíos y diga, eso era o ahí había, como ya decimos en Santa Cruz de Mudela, desgraciadamente. Eso era el muelle cerrado. Allí estaba la casa del jefe de reserva, ya no están. Ese patrimonio ferroviario lo hemos perdido irremediablemente. Solo pido a los telespectadores que estén viendo este programa que piensen qué ocurriría si alguien decidiera cerrar una iglesia porque hay solamente 8 confesiones al día y no 10, como propuso Adif, por cierto, con la venta de billetes, o que una biblioteca pública se cerrara porque se prestan 9 libros y no 10. Ahí lo dejo. Pues ahí queda la reflexión pura, dura y cruda, para quien la quiera, para que se dé por aludido. Bien, pues Daniel Marín, un abrazo y gracias por tu Gracias aportación. a vosotros por invitarme. The Opera Locos es el espectáculo musical y cómico a la vez que Illana Teatro nos trae el próximo viernes 28 de mayo al Auditorio Municipal Francisco Nieva de Valdepeñas, y tenemos en Conecta con Valdepeñas a Enrique Sánchez Ramos, que es cantante y miembro del elenco de The Opera Locos. Enrique, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Háblanos de este espectáculo que estáis con él ya bastante tiempo, no en vano, fue en 2018, se hizo acreedor al premio Max al mejor espectáculo musical del año. ¿Qué es The Opera Locos? Pues sí, llevamos bastante tiempo, ya hemos hecho, si no me equivoco, los 3 años desde que empezamos la gira. Pues The Opera Locos es un espectáculo muy particular porque mezcla la ópera con el teatro gestual y la comedia típica de Illana, y una estética que es muy particular y que la verdad es que creo que resulta muy atractiva para el público. Justo antes de arrancar esta pandemia que nos tiene a todos, en fin, bastante afectados, en Valdepeñas ya vimos Maestrísimo, creo recordar que fue entre febrero y primeros de marzo de 2020, y nos quedamos absolutamente contagiados de esa mezcla entre humor en las tablas en escena y la espectacularidad de la música. Era un espectáculo musical fantástico, impresionante. Claro, quizá arrastramos, aunque hayan pasado mucho tiempo, esa inercia, y quien ha visto ya The Opera Locos dice que sobrepasa con creces a Maestrísimo. ¿Estás de acuerdo? No lo sé, y no estaría bien que lo dijera. No lo sé, la verdad es que no he tenido ocasión de ir a ver Maestrísimo, cosa que lamento mucho porque todo el mundo habla fenomenal, y aparte de que hay algún amigo en el elenco, un violinista, así que no puedo opinar. Lo cierto es que todo el público con el que tenemos contacto después de las actuaciones siempre sale encantado de nuestro espectáculo, y las referencias que nos llegan de Maestrísimo exactamente lo mismo.
Ujú. Bien, vemos por los trailers que estamos pudiendo observar en redes sociales, en internet, que Die Opera Locos es una caricatura, es un esperpento de la ópera. El humor da la sensación Sí. de que es un componente en un espectáculo tan serio que estamos acostumbrados a ver, que cierta tirantez, cierta rigidez en el espectáculo operístico, que es también un prejuicio erróneo, quizá que se preste, como digo, al esperpento, a la broma, al humor. Sí, bueno, sí es cierto que hay cierto prejuicio con respecto a la ópera en este sentido, porque la ópera cómica existe desde sus inicios. Sí. Ha habido género serio y género cómico en la ópera. Pero bueno, sí que es cierto que estaba dentro de unos esquemas clásicos que hoy en día se pueden ver con un poco de rigidez. Lo cierto es que Opera Locos es otra cosa completamente distinta. Se podría decir que se crea un argumento de ópera con fragmentos de ópera, de otras óperas clásicas que todo el mundo conoce. Aunque al público le preguntas, ¿conoces, no sé, Lacmé? Bueno, de Lacmé, no, precisamente digo Lacmé y Lacmé no lo tenemos, pero Carmen, y bueno, a lo mejor dice sí, Bohème, dice pues no conozco, pero si oyes la melodía, ellos enseguida se dan cuenta de que eso Así está es. en su memoria. Y bueno, fragmentos de todas estas óperas creamos un argumento, que son 3 líneas argumentales a la vez, son 3 historias paralelas. Y para mí lo mejor que tiene este espectáculo, aparte de la música, aparte de la dirección de Llana y su lenguaje teatral tan particular y tan fantástico, ese uso del humor, es que se mezcla una interpretación muy cuidada con esta característica cómica. O sea, no es un espectáculo en el que por hacer reír se descuide la parte musical o la parte interpretativa, todo lo contrario, está todo muy cuidado, y yo creo que eso es lo que ha hecho que este espectáculo tenga tanto éxito y haya cosechado este Max Sí. en el año 19. Sí. Aparte de ir a disfrutar, a relajarnos, a reír mucho, también se percibe que hacéis, bueno, voy a decir, alarde de vuestras facultades como intérpretes, como cantantes, y entiendo que eres el barítono. Sí, así es. Por cierto, vaya vozarrón que tienes, hasta hablando también. ¿Hace falta ser un experto, un entendido en ópera, un melómano, para poder disfrutar de Opera Locos? En absoluto. De hecho, es otra de las grandezas de este espectáculo. Es, digamos, es que es disfrutable por todo tipo de público. Yo he hablado con gente que ha ido a verlo, que son musicólogos, críticos especializados, súper sesudos, muy sabios en cuanto a ópera o música clásica, que han salido enamorados del espectáculo. Gente que viene más del teatro, un público más habitual del teatro, a lo mejor no tanto de la clásica, y lo disfruta igual. Y que es otro tipo de público, que es a mí el que más me satisface que les guste, que no ha ido nunca o casi nunca va a ver ningún tipo de espectáculo. Gente que no tiene el hábito de ir al teatro para ver nada, ni música, ni prosa, ni nada. Y salen absolutamente encantados y con el interés, además, de investigar un poco más, a ver de qué son esas óperas que oye y que les suena, pero que a lo mejor no sabe cómo se llaman o de qué compositores son. Y siempre todo el mundo sale encantadísimo y con la intención quizá de profundizar un poquito más. Una de las líneas argumentales del espectáculo es la batalla de egos, que es otro tópico de la ópera. El divismo es otro ingrediente que no puede faltar en la ópera, que es casi obligado, ¿no? Sí, bueno, es uno de los grandes clichés, ¿no? Bueno, un poquito de realidad hay. De hecho, bueno, lo de los egos entre los artistas, yo creo que es que cuando uno tiene que salir ante el público, a lo mejor sabes que tienes 2000 personas delante, para sobrevivir a esa experiencia hay que tener un poquito de ego. Si no costaría enfrentarse.
De todos modos, más allá del cliché, la ópera ha cambiado mucho, y hoy en día los divos ya no son tanto los cantantes, sino otros miembros del mundo operístico. Observamos también que hay interacción con el público. ¿Es este un espectáculo no apto para espectadores tímidos? Bueno, sí, hay bastante interacción, aunque debido a la pandemia hemos tenido que recortar esa interacción. Antes era aún mayor. Esperamos que ya cuando todo esto de la pandemia vaya mejorando y lo vayamos superando, poder volver a todo lo que hacíamos previamente. Aún así, no es, si es gente tímida, yo no me pondría en las primeras filas. Y veo también otro de los rasgos espectaculares de la función es que hay fusión con temas actuales que no pertenecen al género, o sea, operizáis temas populares. Sí, continuamente se está haciendo esta mezcla de géneros. Sí, es otra manera de mostrar al público que esta lejanía con la que se siente el repertorio clásico o operístico no es tan real, y como una misma serie de acordes te puede servir para una melodía clásica, una pop, rock, blues. Hay trozos de ópera que se transforman en un blues así, sin solución de continuidad. Más cosas, Enrique Sánchez Ramos. Háblanos de tus compañeros de elenco. De mis compañeros, de los personajes, supongo, ¿no? Sí. Tanto de los cantantes como de los personajes. Sí. Bueno, pues los personajes son una soprano, una mezzosoprano, un contratenor y un tenor, además de mí. ¿Qué hablar de los personajes? Bueno, pues sería un poco largo ir describiendo uno por uno a todos, pero digamos que hay un gran divo de cierta edad, que es el tenor, en torno a quien gira todos los argumentos, todo el espectáculo. Se supone que es como el jefe de la compañía. Está la joven soprano despistada y un poco desastre, la mezzo bastante alocada, un poco celosa de la atracción que el tenor siente por la soprano. Está el contratenor, que claramente está enamorado de mi personaje, del barítono, y con estos ingredientes pues se van mezclando las relaciones, las escenas, para dar como fruto el espectáculo final. Bien, vamos ya calentando motores para esa función del día 28. Por cierto, una curiosidad, Enrique, ¿pertenecíais ya a Illana Teatro o os han fichado como cantantes? No, esto fue fruto de audiciones y bueno, nos contactaron para formar parte del elenco, pero nosotros, ninguno de nosotros habíamos tenido ningún contacto con Illana previo, creo. No sé si alguno de los compañeros... Creo que no, ninguno habíamos tenido contacto previo con ellos. Bien, pues las condiciones actuales permiten que ya un 75% de las salas de teatro se puedan ver ocupadas. Entendemos que va a haber overbooking para poder en Die Opera Locos, y os deseamos toda suerte de éxito, mucha mierda, que es lo que se suele decir, y gracias. Nos vemos en muy pocos días para disfrutar de Die Opera Locos. Enrique Sánchez Ramos, muchísimas gracias por entrar en Conecta con Valdepeñas. Gracias a vosotros y espero que el público lo disfrute mucho. Un saludo. Un abrazo, hasta luego. Every night
Bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Ah bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Ah bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il fantomo della città, sono il fantomo della città, della città, della città, della città. Bajo el árbol sagrado, el oficio de amar es el libro de Cristina Galán Rubio, que hace meses, cuando se publicó, pues ya lo comentamos en Conecta con Valdepeñas. En el día de hoy se va a presentar en el Centro Cultural La Confianza, en un gran acto con aforo limitado, pero con intervención además de la prologuista del libro y de la epiloguista, y además habrá participación de autoridades locales como la concejala de Cultura, Vanessa Irla. Tenemos en el plató de Televaldepeñas a la autora, Cristina Galán. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Estupendamente estar aquí otra vez con vosotros. Han pasado meses desde la publicación del libro, ¿cómo está funcionando? Yo estoy muy contenta porque, a pesar de los rigores de la pandemia y de no haberlo podido presentar antes porque se iba a presentar en febrero aquí y tuvimos que suspenderlo, pero ya se ha difundido, ya se ha presentado también en donde yo ahora resido, Torremolinos, y en Málaga, bueno, en Torre del Mar, y está teniendo una acogida muy grande, todo el mundo que lo lee y todo el mundo que me manda las felicitaciones, y estoy muy contenta, sí. Este libro, Bajo el árbol sagrado del oficio de amar, recordemos que obtuvo el Premio Internacional de Biografía y Memorias Stefan Zweig. ¿Lo he pronunciado bien? Sí. Y comentaba antes de iniciar la entrevista que tiene doble mérito, no solo por ser tener este premio a un trabajo, una novela biográfica, sino por tener la categoría de que es autobiográfica. Cuentas sin ficción, cuestiones íntimas y personales. Leo en la información que Sial Pigmalión, que es la editorial que lo ha publicado, incluye en la web, en el espacio dedicado a tu libro, que es un testimonio de tu vida emocional en el contexto de la España reciente, de la España franquista. Entendemos que evidentemente es historia reciente, contemporánea. Bien, un tema en el cual desnudas tu interior, no sé, ¿qué tipo de comentarios te han llegado tanto de personas instruidas y de críticos literarios como de los lectores? ¿Qué reacciones has obtenido? Ya digo que han sido muy favorables todas. Yo tenía un poco de prevención, porque esto de desnudarse literariamente, aunque no es totalmente pues una memoria, es una novela, pero tenía prevención porque no es frecuente. Pero yo he querido hacerlo así porque creo que tenemos derecho a la verdad después de tanto silencio. Y entonces me están llegando unas críticas muy favorables, tanto de la construcción de la novela como del valor que he tenido para ponerla en público. Vamos a profundizar en ello. Nos acompaña también María Antonia García de León, que es epiloguista del libro, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, socióloga, escritora, poeta. María Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver,
escribes sobre, bajo el árbol sagrado, el oficio de amar, lo siguiente. Hablas de que es un autorrelato, una narración sincera de la vida, la sexualidad y el amor de una mujer revolucionaria y rompedora, que surge de una época políticamente complicada en España, la dictadura franquista. Es una narración íntima, un striptease personal que merece la pena ser leído y disfrutado. Volveré a preguntar, Cristina, ¿era imposible en aquella época no comportarse en el terreno afectivo y amoroso, entre comillas, como Dios manda? Sí, bueno, pero mira, antes de contestarte, Julián, te voy a decir que esa referencia que has hecho de es de Gloria Nistal, la prologuista, porque afortunadamente tengo sí, perdón, llevas toda la razón. Sí, tengo a dos grandes escritoras que me arropan y tal y cual. O sea, entonces, quiero decir eso, para que ella no puede estar aquí en este momento, pero está también con nosotros. Llevas toda la razón, pero vamos, la pregunta te la planteo igual y volvemos rápidamente con María Antonia. Sí, la pregunta de si en esa época no se podía manifestar, pues desde luego que no. O sea, esa época tenía un canon muy estricto de lo que tenía que ser las relaciones sexuales y mucho más con respecto a las mujeres. O sea, las mujeres éramos sexualmente dependientes como socialmente dependientes. Entonces, yo creo que ni nos atrevíamos a hablar de sexualidad ni podíamos vivirla con libertad. María Antonia, ahora sí, escribe de este libro que es un trabajo de orfebrería, una joya engastada, y celebras el premio porque se une al rescate de las memorias de género. El concepto queda claro, pero me gustaría conocer de tus propias palabras qué es aquello que defines como memorias de género. Bueno, ahora mismo hay todo un movimiento muy importante en la sociedad española y también a nivel internacional. Las mujeres hemos estado totalmente, diríamos, metidas en la esfera doméstica. Y si tú no tienes cargo, pues es como si hubieras pasado por la historia nada. Se cogen los anales y entonces, pues nada, no queda. En cambio, cualquier persona que ha tenido un cargo, un concejal, pues era concejal del ayuntamiento tal. Bueno, ahora un poco ha cambiado, pero queda mucho por qué cambiar. Fíjate, que constantemente es noticia la primera mujer que dirige el Washington Post. Constante es lo que yo he definido como socióloga, la era de las primeras. Todavía estamos en la era de las primeras. La primera presidenta de tal, la primera de tal. Entonces, realmente no ha habido memoria de las mujeres, porque no ha habido cargo, no ha habido poder. Y ahora lo que estamos haciendo, y Cristina lo ha hecho muy bien, es decir, nosotros hemos vivido, nosotros hemos estado aquí, nosotros hemos experimentado esto, hemos cambiado así, y eso es muy importante. Porque si no, ¿qué pasa? Que la historia se queda partida por la mitad. Solo es la historia de los hombres, la historia oficial. Fíjate si es importante. ¿A quién iría, desde tu punto de vista, especialmente destinado esta obra, este libro? Bueno, a todos, porque yo creo, a todos, hombres y mujeres, porque es, ahora mismo el asunto, hacer un mundo mejor, una sociedad mejor, es un asunto que compete a hombres y mujeres. Entonces, los hombres tienen que saber lo que nos pasaba a las mujeres, ¿no? Y nosotras saber lo que les pasaba a ellos. Pero ellos tienen la ventaja de que tenían la historia ya hecha, más a su favor. María Antonia, ¿qué le concederías mayor relevancia? ¿A la calidad literaria de la obra o a su testimonio, o al testimonio de la autora? Bueno, yo creo que las dos cosas están muy entrelazadas, porque ella lo que ha tenido es muy buen ritmo, o sea, es muy valioso lo que cuenta y con muy buen ritmo, de tal manera que, bueno, lo que mejor puede hacer un escritor es no aburrir al lector, y ella no lo aburre. ¿Es un relato que engancha, es un relato adictivo, sí. o es un relato para relajarse, para entrar en él poco a poco y para tomárselo con tiempo y releer páginas, etcétera? ¿O es una lectura vertiginosa? Es una lectura impactante, emocionante, de tal manera que con suspense, ¿no? A ver qué va a pasar, que eso hacen los buenos novelistas, ¿no? Y según están comentando, ¿verdad?, que Cristina me ha dicho, algunos amigos, algunos lectores, que dicen, ¡ay, qué pena que se ha acabado! Bien.
Eso suele suceder cuando estamos degustando un libro tanto y dices, qué poquito me queda ya, qué pena, ¿verdad? Sucede también Sí, con sí, el sí. árbol sagrado. Sí, sí, sí. Cristina, volvemos. Tus palabras son estas. Bajo el árbol sagrado contiene mis reflexiones sobre el amor, los apegos, las mentiras, las culpas y las circunstancias que van construyendo la sexualidad. Subrayo, construyendo la sexualidad. ¿La sexualidad no era innata? Bueno, a ver, me parece que es mi sexualidad, ¿eh? Pero bueno, sí, la sexualidad. Bueno, no, yo creo que innata, innata es pues lo orgánico del cuerpo, del aparato, podríamos decir, reproductor y del aparato. Eso es. Pero la sexualidad se va construyendo lo mismo que la persona, con todas las experiencias, las emociones que tienes, ¿no? Entonces, dentro de esa construcción, ¿no? Pues está las experiencias del amor, de los apegos, de las culpas, de todo eso. La sexualidad, creo yo, o yo opino, que es una construcción muy, muy valiosa, pero muy imbricada con muchos aspectos de la persona. Observamos también un ejercicio de generosidad, porque te muestras y te presentas sin ningún tipo de reservas y sin ningún tipo de resquicio para el secreto. Y hay una frase que habla de esto que trato de comentar. A través del libro he llegado a quererme como persona, sin la esclavitud y la ignorancia del pasado. ¿Esa esclavitud y esa ignorancia son déficits personales, son rémoras? Antes no te querías, en fin. Acláranos un poco. Ya, una se quiere cuando también los demás la quieren. Esto es una cosa recíproca, una empatía. Y desgraciadamente las mujeres en esa época no éramos valoradas, no éramos, ¿no? Y entonces tienes que aprender a quererte, además de todos esos impedimentos que han puesto para valorarte, para quererte. Y bueno, pues yo creo que eso es fundamental. Y lo de como dices, sin las mentiras y sin la ignorancia, efectivamente, porque hay dos cosas. Por una parte, las mujeres hemos estado infravaloradas o relegadas, y por otra parte, pues hemos estado, nos han secuestrado nuestra propia historia. Yo pues sabía muy poco, tenía que ir a los libros, tenía que ir a tal, de la historia de las mujeres, porque no se podía hablar en ese tiempo. La historia de las mujeres es la historia oficial, ¿eh? Y entonces, sí, afortunadamente las cosas han cambiado un poco, tienen que cambiar más todavía, pero había una gran ignorancia de nuestra historia, por lo tanto de la mía también. Cristina, ¿escribiste pensando en las personas que se podían ver reflejadas, hombres y mujeres, en este libro? Vamos a decirlo así, ¿puede servir como manual para autorrevisarse cada cual? Sí, sí, o sea, yo creo que perfectamente. Hay muchas mujeres y muchos hombres que también me lo han dicho, o sea, que se han visto reflejados en estas páginas, y bueno, pues yo he escrito, como te digo, con gran empatía y gran respeto, o sea, hacia la vida de todos los demás, porque creo que formo parte de ese cuerpo. Esto no es una memoria individual, tiene un contexto y yo he reflejado ese contexto, porque yo me siento unida ahí, yo no soy nada sola. Bien, Cristina, proyectos, ¿qué tienes entre manos? Bueno, pues entre manos ahora estoy muy ilusionada con relatos de la infancia, relatos de mi vida en Valdepeñas, de personajes, de tal, pero con los ojos de la infancia. Y bueno, posiblemente sea un libro compartido
también pues igual con María Antonia, ¿no? Y con otras mujeres también de La Mancha, porque se va a circunscribir un poco también al territorio de La Mancha. Entonces, con los ojos de la infancia, pues todo lo que conformaba nuestro mundo. Te lo pregunté en la anterior entrevista y te lo voy a preguntar para compartirlo de nuevo con los telespectadores. ¿En alguna manera te ha inspirado, te ha determinado la pandemia tu manera de escribir? ¿Te ha sugerido algún tipo de reflexión que has plasmado en el papel o en el ordenador? Pero no en este libro. La pandemia me ha servido, pues, dentro del aislamiento y dentro de tal, pues, de crearme un hábito de escribir diariamente, y además de, como la he pasado sola, quiero decir físicamente, pues casi tenía la compañía de mi libro, y entonces me ha servido, o sea, todos los días me levantaba, y entonces iba al encuentro conmigo misma. Y bueno, pues ahí sí que me he sentido muy, o sea, pues eso, muy dentro de la pandemia, muy dentro de la pandemia. Pero el libro pertenece a, podríamos decir, a una época anterior, o sea, que empieza en los años 70 y acaba en el 2016. Y en ese sentido todavía la pandemia no había llegado. No, ni estaba ni se le esperaba, pero ni sabíamos nada de esto, llegó. Sí. Bueno, hemos de explicar que el libro, esta presentación de la que hoy estamos hablando, se llevó a cabo el pasado viernes 21 de mayo, y que esta entrevista se llevó a cabo justo antes de la presentación, por lo que, bueno, me cumple trasladarles a ambas, a María Antonia y a Cristina, pues que haya mucha suerte, que vaya toda la gente que el aforo permite, y que se te canse la mano firmando ejemplares. Muchas gracias a vosotros por también difundir la obra y darnos la oportunidad, como decía María Antonia, a las mujeres de sacar a la luz nuestra memoria. Muchas gracias. María Antonia García de León, epiloguista, escritora, socióloga, profesora de la Universidad Complutense, muchísimas gracias por acompañarnos en Televaldepeñas. Y Cristina Galán, ¿qué decir? Eres de la casa. Muchas gracias. Gracias. Sí. En lo que llevamos de siglo XXI, Valdepeñas ha ido dotándose de una importante colección de esculturas, de piezas escultóricas al aire libre en puntos clave de su paisaje urbano, que le han llevado a disponer a día de hoy, en pleno 2021, de un museo en abierto que contiene muchas posibilidades. Entre ellas, y en vísperas del Día de Castilla-La Mancha, aconsejamos redescubrir, o al menos conocer, esa ruta cervantina de esculturas cervantinas, que están todas ellas inspiradas en la obra de Miguel de Cervantes, de El Quijote, desde la escultura quijotesca de Venancio Blanco en el cruce del canal con la calle Virgen, hasta esta escena de la batalla contra los molinos, que recrea uno de los pasajes emblemáticos de la obra de Miguel de Cervantes. En la semana previa al 31 de mayo, Día de la Región de Castilla-La Mancha, les invitamos a volver a conocer, en compañía de una de las guías de turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas, este recorrido que arranca, como decimos, en el canal y acaba en la plazoleta de San Nicasio, la plazoleta del Auditorio. Buenos días, nos encontramos ante la escultura de Venancio Blanco. Esta escultura, estamos viendo todas las esculturas que hacen referencia a la obra del Quijote. Bueno, pues esta en concreto se llama Quijote. Es en memoria de Alberto Ramírez y donada por Juan Ramírez en la localidad de Valdepeñas. Y decir que Venancio Blanco es un salmantino que empezó a trabajar el bronce principalmente, y que él siempre ha intentado escenificar el realismo. Por eso vemos aquí un Quijote, obra que hace referencia a que este personaje buscaba la utopía, buscaba luchar contra la crisis social que había en ese momento, contra los estamentos. Entonces se le ve a él todo ufano, con los brazos abiertos, implorando justicia, ¿vale? Y vemos también a un Rocinante que ve que esto es imposible. Por eso está así enjuto, alicaído,
porque no se puede luchar contra esta sociedad que había en los momentos de caballería. Representa muy bien la sociedad que había en el año 1605 1615, que es cuando Cervantes escribió esta obra. Entonces, mirarle fijamente y veros cómo ahora mismo podríamos tener esta misma situación, luchar contra los elementos en la figura del ingenioso hidalgo y cómo caemos alicaídos con la figura de Rocinante. Estamos ante la obra Alegoría de la batalla de los molinos de viento de José Lillo Galiani, escultor valdepeñero, autodidacta, que comenzó a trabajar el hierro y la piedra en el taller de su padre primeramente y después en la herrería de su tío, ¿vale? Él ha querido aquí representar la batalla de los molinos de viento en la que Don Quijote ve gigantes, y entonces, bueno, pues así es como quedarían, con estas ondulaciones, con este movimiento, las aspas de los molinos tras la embestida del Quijote. Queremos ver cómo José Lillo Galiani trabaja el acero corten, ¿vale? Cómo le da ese movimiento, un movimiento en el que el Quijote llegaría y diría: gigantes, dejad de mover vuestros brazos, y eran simplemente las aspas que en ese momento le estaba dando el viento. Entonces, bueno, con estas ondulaciones y demás, vemos una representación de este capítulo de la obra. Estamos de nuevo ante una escultura de José Lillo Galiani, escultor valdepeñero. En esta ocasión está totalmente realizada en acero corten y la base de piedra. Y en esta ocasión además estamos ante el capítulo de la velada de armas de Don Quijote, porque para ser caballero, burla a la que quería hacer Don Quijote con este libro, había que velar las armas. Primeramente se estaba en ayuno, después hacía una velada de armas durante toda la noche en la capilla y al día siguiente era armado caballero. Bueno, pues en este capítulo además prometióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga asió de su lanza, y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Este es uno de los capítulos más bonitos del Quijote, y en el que se ve cómo hace una burla a las novelas de caballería, pues él confunde al mesonero y a las damas que había allí con el señor de un castillo. Entonces, bueno, pues le hacen burla al día siguiente también. Le hacen leer una Biblia como si lo estuvieran armando caballero. Podemos ver, identificar la lanza, podemos identificar también la espada, también el supuesto sombrero o bacín que llevaba Don Quijote, y lo que es la armadura, todas ellas sobre la representación de un pozo, la base en piedra y lo demás en acero corten. En esta ocasión nos encontramos ante una obra de otro manchego, de Alcázar de San Juan, José Herrero Galán. En esta ocasión José Herrero Galán nos hace una escenografía del manteo de Sancho. Sancho era el escudero de Don Quijote, él simplemente estaba de escudero con Don Quijote para no pasar hambre. Él sí veía la realidad, él veía cómo se estaban burlando de su señor. En esta ocasión, cuando llegan a la venta de Juan Palomeque, a su salida ya montado él en su borrico, lo cogen unos sevillanos y otros huéspedes que había, cogen la manta y lo suben encima, saliendo al patio y lanzándolo para arriba. Aquí José Herreros, que trabaja con el cubismo, le da volúmenes y demás para representar la angustia que está pasando Sancho en esos momentos, porque el manteo en aquella época representaba la burla, se estaban burlando de él. Y bueno, pues con todas esas expresividad, con bastante rabia con la que trabaja José Herreros, se ve lo que estaba pasando en ese momento Sancho Panza. En esta ocasión nos encontramos ante la obra del madrileño Javier Galán, realizada en bronce fundido. Aquí tenemos la imagen de la mujer, de la protagonista del libro de Cervantes, que en ningún momento sale en la obra, simplemente está en la imaginación del Quijote. Por un lado tenemos a la bella Dulcinea del Toboso, emperatriz de la Mancha,
como él la llama. Es una joven bella, una joven con las manos suaves y en la que el autor ha querido hacer un guiño a Valdepeñas poniendo en su vestido pámpanas y racimos de uvas. Por otro lado tenemos a Aldonza Lorenzo, la que tenía mejores manos para salar puercos, ¿vale? Es una labradora con la cara toda ella picada de viruela, de unos 40 años y que aún no estaba casada, pero ella quería ser dama, ¿vale? También alrededor de la obra, en la base, tenemos cuatro partes. Dos de ellas son de texto, una está describiendo a la Dulcinea, que este Quijote ama, que él tiene en alta estima y durante la que todo el libro está haciendo que los caballeros se rindan ante ella. Por otro lado tenemos una descripción de Aldonza Lorenzo. En otro de los relieves vamos a tener a Don Quijote leyendo libros de caballería en todo su delirio. Y en otro de los momentos es el momento de la muerte de Don Quijote, en el que se da cuenta de su locura y pide perdón a todo el mundo por lo que ha estado haciendo. Bueno, pues es una representación que hay que darle la vuelta entera para poder admirar verdaderamente la obra de Javier Galán. Para finalizar nuestra particular ruta del Quijote aquí en Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, tenemos Desatino, otra obra de José Luis Lillo Galiani, realizada en esta ocasión en hormigón y bronce. Como en la primera obra de Los Molinos de Viento, aquí no vemos al Quijote en esa embestida a los molinos. En la primera veíamos las aspas del molino y en esta ocasión vemos cómo queda Rocinante tras la embestida. Es una alegoría a cómo las dos partes peor paradas de este capítulo del Quijote son, por un lado el caballo y por otro lado las aspas de los molinos. Vemos a un Rocinante totalmente desarmado, como pidiendo auxilio. Bueno, pues aquí termina nuestra visita y os invitamos a visitar esta particular ruta del Quijote en Valdepeñas. ¡Feliz día de Castilla-La Mancha! Laura, ¿es habitual que los visitantes de Valdepeñas hagan el recorrido por las esculturas en el museo abierto que es Valdepeñas? Pues sí, es muy habitual. Aquí cuando viene el turista, sobre todo en el espacio de tiempo que tenemos al mediodía, entre las 2 y las 6 de la tarde, hasta que se reabren los museos por la tarde, bueno, pues invitamos a la gente a pasear por la ruta de las esculturas. En Valdepeñas tenemos 4 rutas de esculturas. Una es la ruta del Quijote, que es la que tenemos aquí más cercana, está aquí en el canal. También tenemos la ruta ornamental, la ruta ilustre y la ruta heroica. Entonces, bueno, pues la que el turista busca más, al ser Castilla-La Mancha, al ser Valdepeñas, una ciudad de Castilla-La Mancha, pues busca la figura del Quijote. Entonces, en las 6 esculturas que tenemos en el canal, hacen la referencia, van buscando también los pedestales para meterse en la historia, en esta historia del Quijote de la Mancha, personaje tan característico de esta nuestra región.